Tito capítulo 2, versículo 11 al 15. Antes de leer, les invito a que me acompañen en oración. Padre Celestial, gracias Señor por esta hermosa mañana. Gracias por la vida de cada hermano que vino hasta este lugar a escuchar tu palabra, Señor. Gracias Padre Celestial porque podemos acercarnos a tu palabra y conocerte más a través de ella, Señor. Padre Celestial, queremos hacerlo con reverencia. Padre Santo, queremos hacerlo con temor y con temblor. Que nos ayudes, Padre Celestial, a poder entender tu palabra, a poder conocerte más a través de ella. Que te glorifiques a través de este mensaje. Que dispongas nuestros corazones también a recibir tu palabra, Señor. Que todo lo que hoy, Señor, veamos sea para tu gloria y nos ayude, Señor, a que formes el carácter de Cristo en nosotros, Padre Santo. Te glorificamos, Señor, y entregamos en tus manos el mensaje de esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Si hay algo, hermanos, que debe caracterizar a un hijo de Dios, es una vida piadosa. ¿Y qué es la vida piadosa? Desde este púlpito van a escuchar mucho, pero mucho esto. Vida piadosa. ¿Pero qué es una vida piadosa? Es una vida conformada a la imagen de Cristo. Es un constante deseo de ser como Cristo. Y hoy, con ayuda del Señor, vamos a ver a través de su palabra cómo se logra esto. Y no solo cómo se logra esto, sino entender de que este es el carácter de la iglesia. Una vida piadosa es lo que debe identificar a una iglesia, es lo que debe identificarte a vos, lo que debe identificarme a mí, lo que debe identificar a todo hijo de Dios. Acompáñenme a Tito, vamos a leer los versículos del 11 al 15 del capítulo 2. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecies. Para contextualizar un poco y entender mejor cómo llegamos hasta aquí, recordemos que Pablo dejó a Tito en Creta con la misión de corregir aquellas cosas que se estaban haciendo mal y también establecer ancianos, entiéndase por ancianos, líderes de la iglesia. Entonces tenía dos misiones: corregir aquellas cosas que se estaban haciendo mal dentro de la iglesia, en las iglesias de Creta. Creta era una isla con aproximadamente 100 ciudades en aquella época, entonces eran varias iglesias las que tenía que atender Tito. Y habían falsas enseñanzas, había muchos problemas internos y Tito quedó para corregir todo eso en la isla de Creta, así como a Timoteo le correspondía hacer lo mismo, pero en Éfeso. Por otro lado también Tito había quedado para establecer ancianos o establecer líderes. Y esta carta tuvo dos propósitos. El primer propósito era animar a Tito a que se mantenga firme y cumpla con su tarea pastoral. Evidentemente no era una región fácil, era una región pagana. En el primer sermón sobre Tito, Julian explicó un poquito el contexto de todo lo que ocurría en Creta en aquella época y lo difícil que era por el estereotipo que tenían hacia los cretenses. El segundo propósito era instruirlo a él y a través de él instruir a la iglesia en cuestiones de fe y de conducta. Entonces, primero, que Tito pueda realmente cumplir su rol como pastor, y en segundo lugar, que Tito sea instruido para que él pueda instruir a la iglesia en cuestiones de fe y conducta. Y en el capítulo 1 nosotros podemos ver una descripción de lo que sería un maestro bíblico,
cuáles deben ser las cualidades de un maestro bíblico. En contraste, Pablo también describe cuáles son las características de un falso maestro. Y esto es lo que debería servir a Tito de pauta para poder establecer a los ancianos. En el capítulo 2 de Tito, lo que hace Pablo es enviar un mensaje al resto de la iglesia, a los jóvenes, a los ancianos. En este caso ancianos se refiere sí a personas mayores de 60 años. No está hablando de líderes. En el capítulo 2 entonces les dice cómo deben conducirse en este mundo. También habla a los siervos y menciona en el capítulo 2, versículo 10, la razón por la cual la iglesia, y esto va para nosotros también, por la cual la iglesia debe conducirse de la manera en que menciona la palabra, para que se adorne la doctrina de nuestro Salvador. Para que se adorne la doctrina de nuestro Salvador. Y eso fue también lo que había mencionado el pastor Alex la semana pasada con el tema de la cabeza al corazón. Porque no es suficiente tener una sana doctrina, tener una buena teología, pero que esa teología no baje al corazón. Porque al no bajar al corazón, nunca vas a poder desarrollar una vida piadosa. Y no desarrollar una vida piadosa en tu día a día va a implicar que no estés adornando la doctrina de Dios nuestro Salvador. Entonces todo se conecta y se entiende mejor para llegar al punto que vamos a tocar hoy. Entonces Pablo deja en claro algunas cosas a la iglesia. Primero, que una sana doctrina debe ir acompañada de una vida piadosa. Segundo, que una vida piadosa adorna la doctrina de Dios, glorifica a Dios. Tercero, que esto es posible solamente por la gracia de Dios mediante Cristo. Somos transformados por su gracia y únicamente por su gracia. Y es así que llegamos al versículo 11. Acompáñenme. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Debemos prestar mucha atención a esta cronología que acabamos de desarrollar. Primero que Pablo comienza la carta hablando de cómo deben ser los líderes de una iglesia y cómo no deben ser los líderes de una iglesia. Luego, cómo deben conducirse o comportarse los demás miembros de la iglesia. También el propósito de todo esto, que es el adornar la doctrina de Dios. Y por último, en estos versículos que vamos a desarrollar hoy, nos habla de la razón por la cual es posible que la iglesia pueda cumplir todo aquello que Pablo mencionó en los versículos anteriores. Porque Pablo les está diciendo cómo comportarse, cómo conducirse, cómo la iglesia debe conducirse en este mundo. Pero ahora nos está diciendo cómo la iglesia puede cumplir con eso. Porque una cosa es que te diga cómo debes comportarte, pero ahora lo que nos va a mencionar en estos versículos es qué es lo que Dios ya hizo para que sea posible que la iglesia pueda guardar esa conducta y pueda adornar la doctrina de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado. De esta manera inicia el versículo 11. Y aquí nos habla de la primera venida de Cristo, cuando habla de la gracia de Dios se ha manifestado. Y con su primera venida de su sacrificio, la cual hace posible la manifestación de la gracia para todo aquel que cree. Todo el Antiguo Testamento, hermanos, anuncia la manifestación de esa gracia. Y les invito a que me acompañen a Hebreos capítulo 1, veamos los primeros versículos, el versículo 1 y el versículo 2, para poder entender mejor por su palabra y recordar que todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo y anunciaba la manifestación de esa gracia. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La palabra de Dios, y cuando hablamos de la palabra de Dios,
recordemos, hermanos, que fue el Espíritu que inspiró a estas personas a escribir esto. Era Dios mismo el que estaba mandando escribir esto. Y es Dios el que nos dice que ya había hablado de muchas maneras anteriormente, pero ahora está hablando por el Hijo. Por otro lado también, y para fortalecer más la idea de que todo el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo, apuntaba a esa manifestación de la gracia, recordemos en Lucas 24 con Jesús y sus seguidores camino de Emaús. Ellos no sabían que era Jesús. Pueden leer en sus casas mejor el Lucas 24. ¿Y qué ocurre? Que Jesús iba relatándole todo lo que ocurrió y todo lo que la palabra de Dios decía acerca de él. Y específicamente en el versículo 27 dice: y comenzando desde Moisés, Jesús, y siguiendo por todos los profetas, Jesús hablando, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él. Jesús mismo fue el que empezó a explicarle a estos hombres, a estos seguidores camino de Emaús, que todo apuntaba a él. Entonces, esa gracia nos habla de muchas cosas. Primero, nos habla de un Salvador perfecto y sin pecado. Esa gracia también nos habla de una humanidad imperfecta y pecadora, una humanidad culpable. La gracia también nos habla de una deuda impagable para cualquier ser humano. Ninguno de nosotros podíamos pagar esa deuda que había con Dios. La gracia también nos habla de la ira de un Dios eterno. Muchas veces vemos solo el lado lindo de la gracia, pero nos olvidamos que la gracia implicaba también la ira de Dios, aplacada hoy en día e imputada a Cristo en vez de nosotros. Y el pago de esa deuda imputada al Salvador para declarar justo al pecador, de todo eso nos habla la gracia. Y todo eso debemos llevar en cuenta cuando hablamos, cuando estudiamos, cuando meditamos acerca de la gracia. Y es ahí, hermanos, cuando entendemos el por qué nosotros le llamamos gracia inmerecida. Cuando entendemos realmente lo que significa la gracia, nos damos cuenta que no podemos creernos en absoluto merecedores de esa gracia, porque lo pagó alguien totalmente inocente. Es por eso que la gracia se define como dar a alguien lo que no merece. Dar a alguien lo que no merecen. Y apliquen esa regla a cualquier contexto que ustedes quieran como seres humanos y se van a dar cuenta que es muy difícil no dar a alguien lo que se merece y darle totalmente lo contrario. Porque nosotros en nuestra justicia queremos dar a la gente lo que se merece. Pero hubo tanta misericordia con nosotros que a nosotros no se nos dio lo que merecíamos, que era el infierno, porque eso nos merecíamos. Hermanos, todo eso recordemos cuando pensemos, cuando hablemos, cuando estudiemos acerca de la gracia. Porque decimos somos salvos por gracia, pero hermanos, es tan hermoso y tan terrible lo que eso implica, que muchas veces no llevamos en cuenta la envergadura de lo que realmente significa la gracia. Hermanos, si hay algo en que debemos estudiar, escudriñar y pasar la vida recordando y meditando, es en la gracia. No sabes por dónde empezar. Quiero hacer un devocional. La vez pasada estaba hablando con un amigo y me dijo, quiero empezar un devocional. ¿Por dónde empiezo? Y bueno, y por la gracia, por el Evangelio. De hecho, podés pasar toda tu vida solo estudiando eso. Porque la gracia nos lleva a los pies de Cristo. Nos hace dependientes de Él. Para que seamos cada vez menos como nosotros y más parecidos a Cristo. La gracia, hermanos, aquí en este pasaje encontramos 3 propósitos. El primer propósito es la salvación. La gracia nos salva. Dice el versículo 11, leemos otra vez, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dios deja muy en claro en su palabra
que no toda la humanidad va a ser salvada. Hay gente que va a ir al infierno. Entonces, no podemos considerar esta frase, salvación para todos los hombres, de la misma manera como cree aquellos que profesan el universalismo, que consideran que todos vamos a ser salvos. Eso es antibíblico. Eso no nos habla la Biblia. Eso no es lo que Dios nos transmite a través de su palabra. ¿Quiénes son salvos? En eso sí la Biblia es muy clara, aunque la gente muchas veces no entiende. Y sin darse cuenta, se considera merecedor de una salvación. ¿Por qué no te vas a ir al infierno? Y bueno, porque no soy tan malo. No le maté a nadie. Es que no se trata de eso. Se trata de que sos pecador y que ya estás destituido de la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta que no hay absolutamente nada que ustedes puedan hacer que les pueda salvar? Absolutamente nada. Solo Cristo. Pero cuando digo absolutamente nada, es absolutamente nada. Porque muchas veces creemos que nos portamos bien. Hay gente que se porta bien y que es moralmente correcta, que nunca le va a engañar a su esposa, que nunca va a estafarle a nadie y es la persona más amorosa del mundo, pero va a ir al infierno igualmente. ¿Por qué? Porque solo era por Cristo. Eso no le salva. Entonces, la gracia nos salva. ¿Y quiénes son salvos? Aquellos que creen en Cristo con una fe salvífica. Entonces, lo primero que hace la gracia es salvarnos, pero ¿cómo? Por los méritos de Cristo. Únicamente por los méritos de Cristo. El Padre ya no nos ve a nosotros, porque si nos viera a nosotros, vería nuestro pecado. El Padre ve a Cristo. Él ve a Cristo. Por eso es por los méritos de Cristo. Y esa salvación es eterna. Esa salvación es eterna. Por eso esa salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque es Cristo el que se aferra a nosotros, hermanos. No nosotros a Cristo. Es Cristo el que se aferra a nosotros. Y es muy claro en su palabra. Es muy claro en su palabra. Cristo mismo diciendo que lo que el Padre le dio, nadie le va a quitar de su mano. Hermanos, no sos vos el que te aferrás a Cristo, es Cristo el que se aferró a vos. Es Cristo. Metete en la cabeza eso, es Cristo. La salvación le pertenece a Él. Es por eso, para entender mejor, cuando el versículo 11 dice para salvación a todos los hombres, se está refiriendo para salvación a todo aquel que cree. Por eso ahí que viene la frase para salvación de todos los hombres, que Cristo murió potencialmente por todos, pero particular y eficazmente por los suyos, por los que creen, solamente por los que creen. A esto comenta John MacArthur diciendo, esto no enseña la salvación universal. Jesucristo hizo un sacrificio suficiente para cubrir todos los pecados de todo aquel que cree. La salvación se hace eficaz solo por medio de la fe de los escogidos de Dios, de toda la humanidad. Solo los que creen serán salvos. Primer propósito de la gracia, la salvación. Segundo propósito de la gracia, la santificación. Leamos el versículo 12 del capítulo 2 que dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia implica la transformación en la persona. La persona no puede seguir igual. Recuerdo una vez un ejemplo de Hernán cuando predicaba que él mencionaba que es como cuando te pasa encima un trasganado. No queda nada de vos. No queda nada. O sea, la gracia transforma. La gracia transforma tu vida. No podés seguir siendo esclavo del pecado. Si sos esclavo del pecado es porque tal vez todavía no experimentaste la gracia de Dios. Por más de que lleves años congregándote en la iglesia. Y esto nos lo dice mejor 2 Corintios 5:17. Si pueden acompañarme, por favor.
Segunda de Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y les leo un poquito Efesios capítulo 2, versículo 10, que lo pueden anotar. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La misma gracia que nos salva nos ayuda a vivir en santidad. Antes éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos del pecado, pero hoy el pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros. Y si bien el cristiano sigue pecando por el remanente de pecado que hay en cada uno de nosotros, nosotros seguimos pecando. La diferencia es que ya no somos esclavos del pecado. Es decir, tenemos a un Espíritu Santo que nos ayuda a vencer al pecado, que nos ayuda a vencer a la tentación. Pero recuerden lo que Jesús mismo dijo, que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Muchas veces nosotros, como una excusa para pecar, hermanos, mencionamos solo la segunda frase, es que la carne es débil. Cuando en realidad tenemos que enfocarnos en la primera, el espíritu está dispuesto. O sea, no recurramos a esa excusa, recurramos al Espíritu porque está dispuesto a ayudarnos. Y es una realidad que seguimos pecando, por eso contristamos al Espíritu. O si no, no lo hubiéramos hecho. La diferencia entre un no cristiano, un inconverso y un cristiano es que el inconverso odia las consecuencias de su pecado, pero el cristiano debería odiar el pecado mismo, no cuando ya ocurran las cosas. El inconverso se siente mal y llora y se arrepiente cuando después de haber fornicado le detectan SIDA. El cristiano ni siquiera debería pensar en fornicación. Ahí está la diferencia. Ahí te das cuenta que ya no sos un esclavo del pecado. Cuando el pecado ya tiene un gusto diferente, porque hermanos, una relación con Cristo implica una relación diferente con el pecado. No podés relacionarte con ambos. La palabra en griego utilizada aquí para enseñándonos significa entrenar o disciplinar. Entrenar o disciplinar. Y me gusta el ejemplo que da Josías Grauman sobre esto, cuando menciona que es como aquel entrenador de fútbol que entrena y disciplina a sus jugadores para llegar a la meta. Eso es lo que la gracia hace con nosotros. Nos enseña, nos capacita, nos entrena para que vivamos en santidad. Y cuando comprendemos eso, hermanos, no nos quedan excusas. Seguimos pecando, pero no nos quedan excusas, porque hay alguien que nos ayuda. Y no deberíamos pecar, pero seguimos pecando. Entonces la gracia nos entrena y nos disciplina ¿a qué? Y ahí vamos a la segunda parte del versículo 12, que dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Primero, renunciar a la impiedad. ¿Y qué es la impiedad? Dos cosas, impiedad y deseos mundanos. ¿Qué es la impiedad? La impiedad aquí se refiere a una vida irreverente a Dios. Se traduce también como irreligión. Irreligión. Podríamos citar que impiedad es una vida inmoral, es una vida, por ejemplo, una persona orgullosa, una persona que se considera autosuficiente, que en su vida no está Dios, no existe Dios y cree que es solo Él. Como me dijo una vez un conocido, yo creo solo en mí. Yo solo creo en mí.
Esa es una persona impía. Porque nosotros a veces consideramos una persona impía a aquellas personas que están, no sé, recluidas en un calabozo después de haber asesinado a mucha gente, después de haber hecho un montón de cosas. No, esa persona moralmente correcta también es una persona impía para el Señor. Porque no se trata de cómo nosotros le vemos a esa persona, se trata de cómo Dios le ve a esa persona. Y Dios ve como impía a toda persona que no cree en Cristo, que rechaza la gracia. Hermanos, no creer en Cristo es rechazar la gracia. Y ahí suena mucho más fuerte. Yo no creo en Dios, yo no creo en Cristo. No es solo que no crees en Cristo, estás rechazando la gracia. Y cuando entendés lo que significa la gracia, te va a doler que una persona te diga, no creo en Cristo, no me interesa. Estás rechazando la gracia. En segundo lugar, renunciar a los deseos mundanos. Aquí deseos mundanos significa todo lo terrenal. Es decir, pecados sexuales, codicia, poder, placer, fama, cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios o no agrade a Dios se considera en este contexto todo lo mundano. Y fíjense que agrupa en dos grandes bloques, impiedad y deseos mundanos. La iglesia debe cuidarse de la impiedad y de los deseos mundanos. Todo aquello que vaya contra el carácter de Dios. La impiedad y los deseos mundanos eran dos cosas que nosotros abrazábamos cuando estábamos sin Cristo. Pero si prestamos atención al pasaje, aquí no nos dice que nosotros vamos a dejar la impiedad y los deseos mundanos de un momento a otro. Porque nos dice que nos entrena para renunciar. Y la santificación es algo progresiva. La regeneración es algo inmediato. La santificación es algo que va creciendo día a día porque el carácter de Cristo va formándose en vos. Por eso vemos que hay personas que se convierten a Cristo, pero siguen luchando con algunas cosas hasta que llega el momento en donde deja de luchar, porque en realidad dejó de ser esclavo de ese pecado, pero ese deseo continuaba. Y hay personas que de una dejan todo y hay un cambio rotundo. No significa que la otra persona no aceptó a Cristo, simplemente el proceso fue diferente. Pero en todos la gracia santifica y busca conformar nuestro carácter al carácter de Cristo. Entonces, nos entrena para que renunciemos. Eso también nos habla de que nosotros no podemos renunciar por nuestras propias fuerzas. Para renunciar a la impiedad y para renunciar a los deseos mundanos, mis hermanos, necesitamos de la gracia. Porque nosotros estamos llenos de pecado. Y no solo eso, ¿cómo nos describe la palabra? ¿Cómo nos ve Dios? Como muertos. Muertos en nuestros delitos y pecados. Así estamos nosotros. Muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Acaso un muerto puede renunciar a algo? ¿Acaso un muerto puede aceptar algo? Es Dios el que obra en nosotros para poder renunciar. Así que vas a recurrir a todos los medios que desees para poder dejar tu pecado. Pero sin la gracia, sin Cristo, va a ser en vano. Va a ser totalmente en vano. Hermanos, cuando la gracia nos alcanza, nuestra vida es transformada por medio del Espíritu Santo. Antes amábamos la impiedad, amábamos los deseos mundanos, pero hoy tenemos que odiarlos. Y eso nos sirve a nosotros, hermanos, para poder evaluarnos y poder pensar, si aún no estoy odiando los deseos mundanos, si aún siento atracción a ciertas cosas que anteriormente me atraían, pueden ser por dos cosas. O no estás renunciando a pesar de que la gracia te ha alcanzado, o directamente la gracia nunca te alcanzó. Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios,
tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Cualquier persona que es alcanzada por la gracia es santificada y tiene un solo fin, la vida eterna. Un solo fin, la vida eterna. Spurgeon decía, los cristianos no deben salir corriendo del mundo como los monjes y los ermitaños buscaban hacerlo. Sin embargo, mientras vivamos en el mundo, debemos ser piadosos. Eso es llenos de Dios. Esos deseos mundanos, el orgullo y la ambición, que son comunes de los hombres mundanos, no deben tener poder sobre nosotros. La tentación siempre va a estar ahí, hermanos. Pero tenemos que poner de nuestra parte también. Por eso nos habla de renunciar. Hay algo que nosotros también tenemos que hacer. Lo que la palabra de Dios dice es que tenemos todas las herramientas para hacerlo. Tenemos la fuerza, el poder del Espíritu Santo, porque por nuestra fuerza no lo haríamos, pero le tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda. Depende de nosotros también. Por eso habla de renunciar. Y una vez que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿cómo debemos vivir? Por un lado está lo que no debe caracterizarnos y por otro lado está lo que debería caracterizarnos a todos nosotros. Deberíamos vivir sobria, justa y piadosamente. Sobria, justa y piadosamente. Estas son virtudes de todo hijo de Dios. Sobria, que tiene que ver con un buen juicio. Una persona que posee autocontrol en todas las áreas de su vida. Una persona que tiene su mente clara y enfocada en lo que es correcto. Una persona prudente. Esa es una persona sobria. ¿Te caracterizas o te identificas con esto? Una persona justa. Alguien que se esfuerza por actuar con integridad. Una persona recta. ¿Te identificas con esto? Una persona piadosa. Alguien que busca agradar a Dios en todo lo que hace. ¿Te identificas con esto? Entonces el primer propósito de la salvación, de la gracia es la salvación y el segundo propósito es la santificación. El tercer propósito, la gracia nos da esperanza. Vayamos a Tito y leamos los versículos 13 y 14. Tito, capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y presten atención a esta conexión entre el versículo 11 y el versículo 13. Porque primero nos habla de lo que ya se ha manifestado. El versículo 11 nos habla de la manifestación de Cristo, de su primera venida. Pero aquí nos está hablando de su segunda venida. Hace referencia a lo que va a manifestarse, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La esperanza común que hay entre todos los cristianos y que trasciende todas las épocas es la segunda venida de Cristo. Pensar en su gloriosa manifestación nos debe llenar de gozo. Y esta es la misma esperanza que tenían los apóstoles. Es la misma esperanza que tuvieron los hermanos de la iglesia primitiva. Y fíjense, si ustedes leen, por ejemplo, la segunda carta de Pedro, Pedro nos relata de que había gente que no creía más en la segunda venida porque ellos consideraban que Cristo iba a volver en esa misma época. Que aquellos que lo vieron y lo conocieron lo iban a volver a ver por segunda vez. El problema es que pasaron 2000 años. Iban pasando los años, ellos no veían. Iban pasando los siglos, ellos no veían. Entonces muchos consideraban que no iba a volver.
que era una mentira. Pero los hijos de Dios siempre esperaron y siempre tuvieron esa esperanza de volver a ver a su Señor. Para muchas personas lo sigue siendo hoy. Para cada uno de ustedes esa esperanza debe seguir latente. Pero la palabra de Dios nos dice algo, de que esa esperanza no es algo que viene de vos. Esa esperanza es algo que la gracia pone en vos. Nosotros esperamos a Cristo y confiamos en su segunda venida porque la gracia hace que esperemos con gozo. Y debemos recordar siempre eso. Por otro lado, hermanos, si Cristo vino por primera vez y fue anunciado y eso se cumplió, ¿qué nos hace pensar que no va a venir por una segunda vez? Cuando Cristo mismo fue el que anunció su segunda venida. Cristo va a volver. Y nuestra esperanza siempre debe estar latente. Nuestra esperanza debe ser un motivo de gozo. Cristo va a volver. Y fíjense cómo podemos ver también cómo la gracia actuaba en estas personas, principalmente en los primeros siglos de la iglesia, en donde la iglesia era muy perseguida y los cristianos eran martirizados. Se pusieron a pensar en algún momento o poner en el lugar de algunas de esas personas que estaban ahí frente al león a punto de ser devorado por causa de Cristo. En la Biblia misma se relata que morían como ovejas en el matadero. Y Clemente de Alejandría, para que ustedes tengan una referencia de cómo estas personas, estos hermanos de aquella época, tenían tanta esperanza y tanto gozo que estaban dispuestos a morir. Y fíjense en este detalle. Clemente de Alejandría, ya por el siglo II, escribió lo siguiente. Pues se cuenta que el bienaventurado Pedro, cuando vio que su propia mujer era conducida al suplicio, se alegró por causa de su llamada y de su retorno a la casa, y gritó fuerte para animarla y consolarla, llamándola por su nombre y diciendo: oh tú, acuérdate del Señor. Y concluye Clemente: tal era el matrimonio de los bienaventurados y la perfecta disposición de los más queridos. Para ellos morir por la causa de Cristo era un motivo de gozo. Nosotros no nos imaginamos, porque vivimos en una época totalmente diferente, en donde tenemos una Biblia en nuestro idioma, en donde estamos sentados con libertad, alabando, adorando. No tenemos idea de lo que estos hermanos vivían. No tenemos idea. Pero había una esperanza en ellos, una esperanza totalmente sobrenatural, una esperanza que no venía de ellos, pero que les llenaba de gozo, incluso morir por esa causa. Ellos tenían una esperanza que para los demás era una locura. Hoy en día nosotros también tenemos una esperanza, y es la misma esperanza que trasciende épocas y que sigue siendo una locura para aquellos que no pueden creer. Y no importa, hermanos, si pasan otros 2000 años, yo les aseguro, de aquí a otros 2000 años, los hijos de Dios van a seguir teniendo esa misma esperanza. ¿Por qué? Porque no viene de nosotros. Es la gracia la que nos ayuda a esperar y nos trae gozo. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aquí Pablo exalta a Cristo y recuerda a la iglesia cómo fue que se manifestó la gracia. ¿De qué manera? Porque Cristo se dio a sí mismo por nosotros. Porque Cristo se dio voluntariamente por nosotros. Su sacrificio fue el perdón de nuestros pecados y el pago de la deuda. Y tercero, que purificó para sí un pueblo propio. Todo aquel que cree forma parte de su pueblo y es purificado por medio de su gracia. Y cuando habla de ser purificado,
vuelvo nuevamente al ejemplo de que el Padre ya no nos ve a nosotros, le ve a Él. Méritos de Cristo. Y algo, hermanos, que debe identificar a todo aquel que forma parte de este pueblo purificado, que menciona su palabra, es que debemos ser celosos de buenas obras. Esta es la mejor descripción que pueden dar de vos. Si preguntan cómo es fulano, y él es celosísimo de buenas obras. Con eso ya está. Celoso de buenas obras. ¿Saben lo que implica ser celoso de buenas obras? Implica un fuerte deseo, dedicación y entusiasmo por hacer lo que es correcto, hacer lo que agrada a Dios. Sos celoso de buenas obras. Eso es lo que a vos te identifica. Celoso de buenas obras. Y termina con el versículo 15 diciendo, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Siempre debemos recordar, y repito esto nuevamente, que fue el Espíritu Santo el que inspiró, en este caso a Pablo, para escribir esta carta a los hermanos en Creta, para escribir esta carta a Tito. No fue Pablo, fue Dios mismo. Y si esto se encuentra en su palabra, es porque Dios estaba interesado en que su iglesia conozca esto, que su iglesia sepa cómo conducirse en este mundo. No es Pablo el que nos está escribiendo, es Dios mismo el que te está diciendo. El que te está recordando que la gracia salva, que la gracia santifica, que la gracia te da esperanza y que tenés todo lo que necesitas para conducirte en este mundo piadosamente. Este es un llamado a una exhortación a cada uno de nosotros. Por eso debemos hablar con los hermanos de esto. Por eso debemos exhortar a los hermanos cuando nos damos cuenta de que el hermano no está viviendo piadosamente. Por eso debemos reprender inclusive y reprender con autoridad, porque se trata de la iglesia, se trata del pueblo que Cristo purificó, se trata del pueblo de Cristo. Dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y 2 de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esfuérzate en la gracia, creced en la gracia. Dos cosas que necesitamos hacer todos los días. Y son dos cosas que depende de que nosotros lo hagamos. Así como renunciar a la impiedad y renunciar a los deseos mundanos, debemos crecer en la gracia y debemos esforzarnos en la gracia. La gracia salva, santifica y nos da esperanza. La gracia nos proporciona la fuerza que necesitamos para vivir y crecer en la piedad. Hermanos, que tu meta sea vivir sobria, justa y piadosamente. Que el celo por las buenas obras sea lo que a vos te caracterice. Y que de esa manera podamos adornar la doctrina de nuestro Dios y Salvador. Esto es hermoso, hermanos. Es un privilegio poder adornar. Bueno, no apague mi GPS. Y que de esa manera podamos adornar la doctrina de Dios. Es un privilegio enorme. Gloria a Dios por su gracia. Gloria a Dios por haber sido transformados
por esa maravillosa gracia. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu gracia. Gracias, Padre Celestial, porque a través de tu palabra podemos entender un poco más de esto que es hermoso, Señor, de la obra de Cristo, del impacto que tiene en nuestras vidas. Esto también, Señor, nos confronta, porque seguimos pecando, a pesar de que nos diste todas las herramientas para mantenernos en santidad. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestros pecados. Perdonanos si no estuvimos andando hasta ahora sobria, justa y piadosamente. Perdonanos, Señor, si no somos celosos de buenas obras. Padre Celestial, te pido que cada día quebrantes nuestros corazones y que nos lleves nuevamente a la cruz. Que recordemos la gracia. Que la gracia sea hermosa, pero también sea terrible. Terrible para que nos demos cuenta de que hay personas que necesitan también de esa gracia y nos lleve a predicar tu palabra, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque hablaste a través de tu palabra para edificar a la iglesia. Gracias por este mensaje. Y te pido, Señor, que sigas obrando en nuestros corazones. Que no seamos simplemente oidores, sino también hacedores, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.